Bienvenidos a nuestro servicio de culto dominical como Iglesia El Redil de Envigado. Damos gracias al Señor por mantenernos unidos en la palabra, la oración y adoración desde nuestros hogares. Deseamos recordarles que la Iglesia somos todos aquellos quienes la conformamos y no el lugar donde nos reunimos. Por esta razón, esperamos que la palabra del Señor nos refresque, anime, consuele y desafíe en medio de estos tiempos que estamos enfrentando. Y a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. Para hoy, el texto bíblico a leer está en el libro de Hechos, capítulo 16, desde el versículo 6 al versículo 15, incluyéndolo. Leo a favor de la iglesia la palabra de Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hasta aquí, hermanos, la palabra de Dios. Hermanos, ahora les pido que me acompañen en la oración. Por favor, cerremos nuestros ojos. Señor, te doy gracias por tu palabra, que ha sido leída. Y ruego ahora, cuando sea explicada y aplicada, impacte profundamente en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra voluntad y en todo nuestro ser. Y que podamos tomar de lo enseñado y con la ayuda del Espíritu Santo llevarlo a una vida práctica que refleje la filiación de parentesco que tenemos contigo y que nos identificamos como hijos adoptivos del Dios eterno. Gracias, Dios, por nuestra amada iglesia local, el Rey del Vigado. Y pido, Señor, por gracia, que como piedras vivas, formando un templo espiritual, nos amemos como hermanos en Cristo, enseñando y exhibiendo a nuestra sociedad que nuestras vidas están centradas en el glorioso Evangelio de salvación y en la maravillosa persona de Jesucristo, que es el héroe principal de esta gran y maravillosa noticia, que es el Evangelio. Ahora, buen Dios, nos disponemos a rendirte y a tributarte alabanza, porque tú eres nuestro único y verdadero Dios. En Cristo Jesús, Señor, te doy gracias. Amén. Mis hermanos, es un placer estar con ustedes nuevamente para adorar al Señor juntos. Y precisamente pensando en este tiempo, hay un texto de las Escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso es
algo precioso y maravilloso que debe llevarnos en esta mañana a levantar nuestras manos, a levantar nuestra voz y con nuestras familias a agradecerle al Señor porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sus hijos por medio de Cristo. Así que cantemos al Señor y adoremos juntos diciéndole: Señor, nosotros sabemos quién dices que somos. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia. Aun siendo yo un pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy.
hijo de Dios, sí lo soy. Dios, gracias porque a pesar de que nuestro pecado nos impedía acercarnos a ti, tú nos has escogido, nos has perdonado. Amén. Y hoy podemos estar delante de ti como hijos adoptados. Claro. Poderte adorar con nuestro corazón, con nuestra vida, en todo lugar y en todo momento. Oh gran Dios, altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Señor, hemos dado gracias a ti por la identidad que nos has dado como hijos tuyos en Cristo y reconocemos que tú eres un gran Dios. Y hoy también en este momento queremos recordar y reconocer el plan eterno maravilloso que tienes para nosotros, solamente sustentado en el poder de tu autoridad, en quien eres tú, el Dios Todopoderoso que gobierna los cielos y la tierra. Así que permítenos cantar juntos quién eres tú y lo que tú dices que haces en nosotros, por nosotros, con nosotros, en toda la creación. Con tu palabra el mundo afirmaste, Señor. Tu aliento de vida del polvo la humanidad formó. Despliegas tu nombre y gloria en toda la creación. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Aun cuando el pecado tu creación
soberano, tu gracia y justicia mostró. Oh, Santo Dios, Santo Dios, siempre guardas tus palabras, siempre cumples tus promesas, por amor de tu nombre, santo nombre. Yahvé, poderoso, Dios eterno, verdadero. Oh, ¿quién es como tú? Yahvé, Yahvé, tu nombre permanecerá para siempre. Oh, Yahvé. En el tiempo preciso, el verbo carne se hizo, aquel por quien esperamos, el prometido en el principio. Y vimos tu rostro lleno de gracia y verdad, en Jesús, Hijo de Dios, Santo Dios. Yahvé, Yahvé, poderoso, Dios eterno, verdadero. Oh, ¿quién es como tú? Yahvé, Yahvé, tu nombre permanecerá para siempre. Oh, Yahvé. Nos aferramos a tus palabras y creemos tus promesas y adoramos hoy tu nombre, santo nombre. Yahvé, poderoso, Dios eterno, verdadero. Oh, ¿quién es como tú? Yahvé, Yahvé, tu nombre permanecerá para siempre.
Damos gracias a Dios por tu participación en nuestro servicio de adoración. Ahora queremos enterarte de algunas actividades que venimos promoviendo como iglesia e información general que pueda ser de tu interés. Nuestro devocional en casa, un espacio para recordarnos la necesidad permanente de leer, meditar, orar y aplicar el estudio de la Biblia a nuestras vidas de manera individual y también como familia. Seamos Redil Envigado. Esta es una iniciativa que estamos proponiendo a los hermanos de la iglesia para estar unidos y pendientes los unos de los otros, ya sea a través de una llamada, una videollamada, y que juntos podamos estar orando los unos por los otros. El Redil en oración. No olvide los días martes a las 7:30 de la noche por la plataforma Zoom. Estamos manteniendo un tiempo de oración como iglesia al cual le invitamos a participar. Además, no olviden estar conectados con nuestro canal Descubriendo la Biblia Kids, una iniciativa preciosa a través de la cual seguimos atendiendo, pastoreando, orientando y ayudando a guiar el corazón de nuestros niños hacia la palabra del Señor. Y no olviden que nuestra iglesia ofrece también el servicio de consejería bíblica. Los teléfonos del pastor Jonathan Ruiz y su esposa aparecen en pantalla. Llame y agende una cita para que pueda recibir orientación a través de la palabra en las diferentes circunstancias y adversidades que esté enfrentando en medio de este tiempo. Y por último, damos gracias al Señor por su fidelidad al sustentar su iglesia y su obra. Y gracias también a la fidelidad de los hermanos que han mantenido su compromiso apoyando voluntariamente la expansión del reino de Dios. Así que, como hemos estado diciendo siempre, ore al Señor en este momento y dígale: Señor, quiero apoyar tu obra. Ayúdame a saber con cuánto puedo apoyar tu obra en este momento. En pantalla aparecerán un código QR o el número de cuenta a través de los cuales usted puede hacer llegar esta ofrenda voluntaria a la iglesia. Dios les bendiga. Es para mí un gusto poder estar aquí nuevamente para compartir la palabra del Señor con ustedes. Así que luego de haber adorado juntos al Señor con estas canciones preciosas y de haber sido informados de las actividades que venimos desarrollando como iglesia, quiero invitarle a que por favor me acompañe en oración y pongamos este tiempo de compartir la palabra del Señor en sus manos y que Él sea quien nos instruya. Padre, damos gracias a ti por este espacio que nos permites tener como iglesia para seguir siendo y haciendo tu obra. Por favor, Señor, habla nuestras vidas hoy. Úsame a mí en tu misericordia para que pueda hablar tu palabra con entendimiento, Señor. Y te ruego también que a través de tu Espíritu Santo asistas a cada uno de los que estamos oyendo, Señor, para que nuestros corazones sean consolados, animados, guiados, exhortados, desafiados, corregidos por tu poderosa palabra. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, nos encontramos en tiempos atípicos, tiempos inciertos. Cada vez la presidencia extiende más esta famosa cuarentena y lo mismo el famoso pico de la pandemia. Sin embargo, este no es el único tiempo donde la humanidad ha enfrentado situaciones tan adversas. De hecho, desde la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, la historia de la humanidad ha estado rodeada de tiempos así.
tiempos oscuros, tiempos confusos, tiempos inciertos. Y eso lo contrastaba yo con el eslogan de una empresa aseguradora llamada Mapfre. Esta empresa dice, su futuro seguro. Y yo decía, a la luz de la escritura, ¿existirá algún futuro seguro obrado por los hombres? Difícil de ver eso o de creer eso. Sin embargo, resulta que con mis hijas y mi esposa estamos leyendo una serie de un escritor muy famoso llamado C.S. Lewis, y esta serie que él escribió se llama Las Crónicas de Narnia. En este momento nos encontramos en el 4º libro, pero resulta que el 3er libro fue para nosotros muy importante. Se llama El caballo y el muchacho. Allí se relata la historia de unos personajes muy particulares, un muchacho llamado Shasta, una chica llamada Arabi y sus caballos Bree y Hiwin. Ellos se encuentran inmersos en un mundo lleno de caos llamados Calormen y Tashvan, y emprenden un largo camino para encontrar una tierra segura, una tierra feliz, una tierra ideal, una tierra mejor, una tierra que no estuviese enferma por las manos del hombre. Pero sin saberlo, ellos fueron usados o guiados por otro personaje que se encuentra en este libro, y es el león llamado Aslan. Y fueron guiados por de una manera sin ellos imaginárselo, como instrumento de salvación para esa tierra feliz a donde se dirigían y salvar a muchos. Y eso mismo me llevó a recordar lo que el Señor nos dice en su palabra en el texto de Proverbios 29:18. Donde no hay visión o revelación de Dios, o donde no hay guía de Dios, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado es el pueblo que guarda la revelación o la dirección de Dios. Y eso mismo encontró eco en mi corazón con lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 19 y 21. Pedro dice, y hacemos bien si guardamos la palabra profética más segura, que es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Hacemos bien si seguimos la guía del Señor. Pero ¿cómo saber si nuestra dirección como iglesia y como creyentes será de verdadera ayuda, esperanza y vida para otros, para el mundo o aún para nosotros? Si estamos guiándonos realmente por la guianza, permítame redundar, del Señor. Y eso es lo que nos va a enseñar Hechos capítulo 16, versículos 6 al 15. Pablo y Silas, ustedes saben, salieron de Antioquía de Siria ya en el capítulo 15 de Hechos con un propósito: fortalecer las iglesias en Galacia. Sin embargo, ahora los vemos que sumaron a un nuevo miembro llamado Timoteo, y más adelante se sumará otro. Y tienen un propósito. Parece que ya terminaron de fortalecer las iglesias de Galacia y ahora quieren ir a compartir el evangelio a otros lugares. Sin embargo, parece que no se les están dando las cosas. Y eso puede tenerlos a ellos en un tiempo incierto, inseguro. Pero si queremos compartir, ¿por qué no podemos compartir el evangelio? Hermanos, eso nos permite ver la necesidad de ser guiados por Dios, su plan, y confiar, aún en medio de circunstancias inciertas, inseguras, confusas y aún hasta adversas, como las que leímos al principio del servicio en este texto de Hechos, teniendo en mente, hermanos, que Dios tiene un plan desde la eternidad para con nosotros, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Y esa será una base fundamental para este tema. De hecho, en teología esto se conoce como el decreto de Dios o el plan eterno de Dios. Y yo los invito a que, por favor, indaguen más sobre este tema. Yo les recomiendo, por ejemplo, que lean el capítulo 3 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. O que lean el capítulo 2 de la sección 4 del resumen de la teología sistemática de Thomas Watson. Allí se resume de una manera brillante este tema del plan de Dios para el hombre y cuánto bien nos haría saber más de esto. Y lo vital que puede significar para nuestra fe cuando estamos ante tiempos como estos, inciertos. Cómo enfrentarlos, cómo guiarnos en este tiempo, cómo navegar este tiempo.
Por eso yo he titulado este sermón, Nos urge la guía de Dios. Y voy a desarrollar esta idea principal de nos urge la guía de Dios con 3 encabezados. Ustedes ya me conocen más o menos, siempre trato de desarrollar estas ideas en 3 espacios. La primera de ellas es que nos urge la guía de Dios aun cuando Dios dice que no. Pero también nos urge la guía de Dios aun cuando Dios dice que sí. Y nos urge la guía de Dios para confiar en su dirección. Teniendo esto en mente, quiero invitarlos a que por favor leamos los versículos 6 al 8. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Entonces pasaron por Misia y descendieron a Troas. Hermanos, nos surge la guía de Dios, como dice este primer encabezado, cuando Dios dice que no, o como diría también, cuando aparecen los no de Dios en nuestro camino. Y es que Pablo y Silas, hermanos, como les dije, habían salido a Antioquía de Siria con algo en sus mentes: fortalecer la fe de los hermanos en la región de Galacia. Eso hicieron de manera fiel, hasta aquí ya lo habían cumplido. Pero como todo ser humano, al ver la oportunidad de poner en uso o en servicio de otros lo que han sido llamados a hacer y a hacer, pues no dudaron y vieron la oportunidad de pronto ir a la región o a la colonia de Asia a predicar el evangelio, región donde no habían ido. Sin embargo, el Espíritu Santo dice que no. Luego entonces dicen, pues vamos hacia el norte, a la región de Bitinia, y el Espíritu Santo dice nuevamente que no. Hermanos, hay momentos en que Dios dice que no, aún cuando queremos hacer algo aparentemente bueno, o como en este caso, bueno realmente, que era predicar el evangelio. Hace algún tiempo leí un libro que decía cuando lo que Dios hace no tiene sentido, y parece que esta escena cala muy bien con ese libro. Los versículos 6 y 8 nosotros vemos que a los portavoces de Dios, Dios les dice que guarden silencio. A algunos les gustaría que Dios les dijera que no predicaran el evangelio. Sin embargo, no olviden que es un mandato de todos nosotros anunciar el evangelio en todo tiempo. Y es que este equipo misionero, hermano, ha hecho su tarea. Ellos cubrieron la región de Frigia y de Galacia, fortaleciendo las iglesias que se habían fundado en el primer viaje misionero. Ahora tienen a un nuevo integrante llamado Timoteo y quieren ir a nuevos campos porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos, como había dicho nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, como dice Lucas, este equipo fue impedido en anunciar o hablar el evangelio en 2 regiones importantes, donde más adelante se conocería que en la región de Asia están ubicadas las 7 iglesias mencionadas en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis o el texto de Apocalipsis. Intentan ir entonces al norte, pero también el Espíritu Santo les dice que no. Ahora, ¿cómo impidió el Espíritu Santo que ellos ejercieran esta actividad de ir y predicar? La verdad es que Lucas, leyendo, no dice cómo el Espíritu Santo se los impidió. Algunos se atreven a decir que posiblemente Pablo u otros miembros del equipo enfermaron, o posiblemente, como resultó en Antioquía de Siria, en el capítulo 13 de Hechos, algún siervo de Dios fue usado para orientarles a través de un mensaje profético que no debían ir a estas regiones. Sin embargo, nosotros podemos ver también por las escrituras, constatando toda la escritura, que esta región al norte, Bitinia, sería el campo de acción donde el apóstol Pedro luego sería enviado también por el Señor, tal vez para anunciar la palabra. Eso lo podemos ver en el saludo que Pedro hace a estas regiones en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 1, o primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. La verdad es que no se sabe
cómo el Espíritu Santo les impidió. Lo cierto es que Lucas registra y dice que el Espíritu Santo no les permitió ir. Sin embargo, hermanos, yo quiero destacar o resaltar cómo este equipo misionero no protesta, ni reniega, ni se queja, no se subleva, no se revuelta, no se pone rebelde contra Dios por esta dirección aparentemente ilógica. No se resienten contra el Señor a pesar de que les está diciendo que no a algo bueno. Ellos sencillamente aceptan, a pesar de que era una obra legítima ir y evangelizar. Y yo resalto eso como un gran ejemplo para nosotros el día de hoy. El de estos siervos de Dios y la forma en que dirigían sus vidas, aunque deseaban ir y hacer discípulos, algo muy bueno, al ser impedidos providencialmente por Dios, ellos sencillamente se abstienen y mantienen expectantes a ver qué es lo que Dios quiere hacer. Y para mí no cabe la menor duda que el apóstol Pablo sabía que la guía de Dios es lo mejor, aun cuando él diga que no. Fíjense lo que dice, por ejemplo, el texto de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dice la palabra del Señor: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Yo creo que Pablo tenía eso muy claro en su mente y en su corazón. Y así lo afirmaría luego en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, que dice el mismo Pablo: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos y santos, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Pablo entendía que aun cuando Dios dice no, su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cuánta sabiduría, hermanos, trae también recordar en esta misma escena las palabras del sabio Salomón? Proverbios 16, versículos 1 al 3, dice: los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Y esto fue lo que hicieron ellos. Ahora, ¿cuánto más deberíamos hacer esto mismo en cosas o en asuntos que van abiertamente en oposición al plan de Dios o a la voluntad de Dios? Estos hombres aceptaron la guía de Dios aun cuando lo que querían hacer era bueno. Ahora quiero invitarles a que ustedes y yo veamos qué pasó al confiar ellos en la guía de Dios, aunque en ese momento, hermanos, desde Antioquía de Pisidia, que fue el último lugar donde estuvieron en la región de Galacia, hasta la ciudad de Troas, que es donde se encuentran en este momento, habían caminado aproximadamente 600 o 700 kilómetros. Podrían estar algo frustrados, decepcionados, angustiados, tanto tiempo perdido, tanto esfuerzo perdido, tantos recursos invertidos. Sin embargo, aceptan la guía de Dios, se subordinan. Y ahora, esto es importante tenerlo presente. Veamos, hermanos, qué pasa cuando uno aprende a confiar en Dios, aun cuando Dios dice que no. Entonces, leamos por favor los versículos 9 al 12. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciar el Evangelio. Así que saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Hermanos,
nos surge la guía de Dios cuando dice que no, cuando Dios dice que no. Pero también, como veremos en nuestro segundo encabezado, nos urge la guía de Dios cuando Él dice que sí, o en los sí de Dios. Pablo, Silas y Timoteo parecen estar varados o parados y sin rumbo en Troas. Sin embargo, Dios, quien es experto en sorprender a sus hijos cuando menos lo esperan, revela su plan y camino a seguir, fiel a su palabra y a su voluntad, mejor de lo que nosotros pensamos. Y es lo que vamos a ver en esta escena. Dice que Pablo se acostó y tuvo una visión del Señor, a la cual ellos respondieron inmediatamente. Y vemos en el versículo 9 cómo Dios está enseñándole su camino. Pablo parecía estar tomando un descanso en la noche, muy similar a lo que vimos tal vez en el capítulo 10 de Hechos que sucedió con Pedro. Sin embargo, Pedro no estaba durmiendo, sino que estaba orando y era de día. Y Pablo se nos dice aquí que recibe una revelación de Dios, como estamos leyendo en el texto, y por la descripción de la visión que recibe Pablo, pareciera que el asunto es urgente. Dice que era un hombre, estaba de pie, era un hombre macedonio puesto en pie, suplicaba y pedía ayuda de Pablo diciéndoles: ven, por favor, y ayúdanos. Ahora, ¿cómo sería esa ayuda? Usted puede fijarse en el versículo 10 y es precisamente a través de la predicación del Evangelio. Pues ese es el plan y la ayuda que Dios ha diseñado para el mundo y el ser humano a través de nosotros como iglesia. Y hacemos bien en priorizar la predicación del Evangelio como la manera principal a través de la cual nosotros como iglesia estamos llamados a ayudar la sociedad o nuestra comunidad y aún al mundo, sin dejar de lado que también podemos ayudar a suplir otras necesidades. Sin embargo, yo quiero resaltar algunos aspectos importantes de este texto, y es que Macedonia, hermanos, en la guía de Dios que está orientando a Pablo y a su equipo misionero en esta dirección para ir y llevar el Evangelio, Macedonia sería, hermanos, a futuro un punto estratégico para la evangelización de toda Europa. Y si usted recuerda en la historia, Europa fue el continente usado por Dios luego para evangelizar casi que el mundo entero, hermanos. Entonces, fíjense cómo Dios está guiando de una manera sobrenatural y como solamente Él lo puede hacer, maravillosa, a su equipo misionero. Y en segundo lugar, yo quiero destacar que en este texto se nos deja ver o se nos hace notar que se suma un nuevo integrante. Y precisamente ustedes pueden ver cómo del versículo 6 al 9, Lucas está hablando como que ellos iban y venían sin incluirse él. Lucas está hablando Pablo y Silas, ellos. Sin embargo, en el versículo 10 usted puede encontrar como Lucas dice inmediatamente que cuando Pablo recibe la visión, enseguida procuramos, y parece ser, porque algunos dicen, que Lucas se sumó al equipo misionero en la ciudad de Troas. Otra guía providencial de Dios. Posiblemente Pablo evangelizó a Lucas en la ciudad de Troas y allí se suma al equipo misionero este hombre que fue un bastión fundamental en la obra misionera, y no solamente en la obra misionera, sino en la historia de la iglesia. Pues como ustedes saben, Lucas es el escritor del Evangelio de Lucas y de este precioso libro que estamos estudiando, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y además se convertiría en un bastión fundamental en la obra de Pablo, pues Pablo le llamaba mi médico amado o el médico amado, así era conocido también Lucas. Otro aspecto que quisiera resaltar es cómo la obra en Filipos, la ciudad a donde son guiados por primera vez, sería también determinante para el tercer viaje misionero. Allí alcanzarían a una mujer llamada Lidia de Tiatira y veremos cómo ella jugó un papel determinante en el tercer viaje misionero de Pablo. Pero en cuarto lugar quisiera destacar cómo la diligencia de estos hombres se hace evidente para obedecer a Dios, sea que dijera no
pero también cuando decía sí a sus planes. A esto se refiere un hombre llamado Pearson, y este señor dice: con Dios es importante aprender a recibir su guía, tanto negativa como positiva. En ocasiones Él prohíbe y restringe, y por otro lado o en otras ocasiones Él permite y apremia, urge a ir. Hermanos, el Espíritu Santo en ocasiones dice no vayan, y en otras dice vayan pronto. Algunos ejemplos de la historia los podemos referir como el caso del misionero Livingstone, quien intentó ir a la China. Sin embargo, Dios le dijo que no y terminó guiándolo como misionero al continente africano. Otro ejemplo podría ser el de Guillermo Carey, el padre de las misiones. Él en un principio quería ir a la Polinesia, a los mares del sur. Sin embargo, Dios luego le guiaría que su campo de misión no era la Polinesia, sino India. Y así podríamos citar otros ejemplos, hermanos. Ahora bien, lo que ustedes y yo debemos tener en cuenta de esto es que los sí de Dios no pueden ser dejados en una interpretación o esfera mística o subjetiva de personas iluminadas con algo ultra especial para poder entender estos sí de Dios. El texto dice que ellos habían sido impedidos de ir a Asia y a Bitinia por algunas circunstancias que Lucas no registra. Sin embargo, en ese caminar llegaron a Troas. Y Pablo recibe allí una visión de noche, como dice el texto, muy clara, con un pedido puntual de un macedonio diciéndole: ayúdanos. Todo esto les llevó a un análisis y a una discusión grupal. Fíjense lo que dice el versículo 10. Dice: cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia. Y escuche bien lo que dice aquí: persuadidos. ¿Sí? Conjuga el verbo de manera plural. Ellos fueron persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Ellos llegaron de manera colectiva a la conclusión, porque Pablo se reúne y les dice: hermanos, está pasando esto, y asumen y entienden: seguramente Dios nos impidió entrar a Asia, nos impidió entrar a Bitinia, porque quiere que vayamos a la provincia de Macedonia. Y entonces, inmediatamente ellos emprenden el viaje. Versículos 11 y 12 nos dice que ellos emprendieron el viaje, y hay algo que resaltar ahí. A veces el viaje o los sí de Dios se tornan un poco nublados, pero debemos entender que es un camino seguro. Ellos emprenden ese viaje desde Troas hacia la provincia de Macedonia. Aproximadamente eran 240 kilómetros en barco, y luego 16 kilómetros caminando para llegar a Filipos. Y lo hicieron en un tiempo récord, 2 días, algo que normalmente toma 5 días, como Pablo mismo lo registra en Hechos capítulo 20, versículo 6. Parecía que tenían el viento a favor, hermanos, y esto podría ser para ellos como una especie de señal, o sea, Dios está con nosotros, miren, tiempo récord llegamos. Pero, hermanos, aparecen los peros. Al llegar al lugar, nadie los está esperando. Dice el texto, ustedes pueden leer ahí, que pasaron varios días y ellos no están registrando nada, no ha pasado nada. Ahora se estarán preguntando: ¿qué pasó con el varón macedonio que el Señor mostró, y el llamado de urgencia de este, y el viento a favor que vimos al venir? Es más, hermanos, si ustedes leen, dice luego que ellos tuvieron que salir de la ciudad a buscar en el día de reposo si alguien estaba orando. Eso quiere decir que no había ni siquiera una sinagoga en la ciudad de Filipos. Pero, hermanos, esto es muy valioso tenerlo presente, pues esto seguramente, hermanos, les ayudó y ejercitó a aprender a confiar en el Señor siempre y en su guía, así las cosas no parezcan fáciles. Pues en un mundo caído como en el que nos encontramos, esto sería vital para aprender a perseverar en la labor, encomienda y misión que Dios les había dado: extender el evangelio, ya que su palabra y pan, ¿quién lo resistirá?, como dice la escritura en varios textos.
Y así lo veremos. Eso será evidente a continuación. Por eso yo quiero invitarlos a que leamos los versículos 13 al 15 a continuación, hermanos. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido allí. Estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió de ir. Hermanos, en tercer lugar, yo quiero resaltar que nos urge la guía de Dios cuando Él dice que no, también cuando Él dice que sí, pero también, como acabamos de ver hace un momento, Dios dijo que sí, pero ellos llegaron y pasaron unos días y no veían resultados. Y aun cuando Dios dice que sí, los resultados no van a ser inmediatamente. Por eso nos urge la guía de Dios para confiar en su plan y en su guía, aun cuando el tiempo se prolongue en la ejecución del mismo. Y es que yo reconozco que la paciencia, hermanos, es una virtud de la sabiduría. Saber esperar es una virtud de los sabios. Y esto precisamente es lo que Pablo, Silas, Timoteo y ahora Lucas están haciendo. Pero esta no fue una espera simplemente pasiva, esta fue una espera inteligente, activa, proactiva, sin dejar de confiar en el plan de Dios. Ellos empezaron a observar el funcionamiento de la ciudad de Filipos. Y eso es lo que estamos viendo en el versículo 13. Dice: y el día de reposo salimos. Al ellos cerciorarse de que no había una sinagoga, entonces esperaron el día de reposo, y como era de costumbre en ciudades como esta de Filipos, donde no había sinagoga, las comunidades judías seguramente salían fuera de la ciudad y buscaban un lugar cerca de un río para reunirse a orar. Y en ese proceso es que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas se encuentran, buscando en qué lugar se reunían estas comunidades. Y precisamente esto es lo que sucede. Ellos llegan a un sitio, un río seguramente, y encuentran a unas mujeres temerosas de Dios, amantes de Dios, y ahí vemos por qué no había una sinagoga. Seguramente lo que habían era mujeres en ese lugar, y la espera dio resultado. Mire lo que dice los versículos 14 y 15, hermanos. La conversión de una mujer llamada Lidia de Tiatira. Se dice en el texto que era una mujer gentil, nacida en una ciudad llamada Tiatira. Importante tenerlo en cuenta, esta es una ciudad localizada en la colonia de Asia, donde el Espíritu Santo no había permitido entrar al equipo misionero. Dice que era una mujer dedicada a un negocio, al tinte de telas de púrpura. Resulta que ese era un negocio muy rentable, porque esas telas eran las que usaban los nobles o la aristocracia, la gente de mucho dinero. Eso quiere decir que esta mujer tenía un negocio muy rentable. Además se nos dice que era una mujer temerosa de Dios, pero no era judía, era de Asia, o sea, era una mujer gentil, era una prosélito, seguramente del judaísmo. Y dice el texto que esta mujer estaba escuchando atentamente el mensaje de Pablo. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Ya hemos visto desde el capítulo 8 de Hechos que el mensaje de Pablo giraba en torno a la vida, obra y muerte del Señor Jesucristo y el llamado a la fe y al arrepentimiento para el perdón de pecados y poder estar delante de Dios. Y dice el texto, me parece importantísimo resaltar esto, que esta mujer al escuchar el mensaje de Pablo, el Señor, no dice que ella, dice que el Señor, no dice que Pablo, dice que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. O sea, Dios, hermanos, estamos viendo, obró soberanamente en el corazón de Lidia para que ésta creyera, pero de todas maneras fue necesario un instrumento de Dios, llamado Pablo y su equipo misionero, para que esto se diera o para que esto tuviera lugar o fuese posible.
hermanos, a través de un recurso infalible. ¿Qué fue lo que produjo que su corazón fuera abierto al mensaje de Pablo? La palabra, como dice Romanos 10:14, que la fe es por el oír, y no el oír de un mensajero o la forma de un mensajero, sino por el oír la palabra de Dios que ese mensajero traía. Y ustedes saben que Pablo era fiel al mensaje del Evangelio. Finalmente yo resalto que Dios, hermanos, sorprenderá a Pablo y a su equipo a través de esta escena al parecer sencilla. Tanto esfuerzo, Señor, hemos recorrido casi 700 kilómetros de Antioquía de Pisidia a Troas, más 240 en barco, más 16 caminando. Eso es más o menos, si fueran 700 serían 8, 9, 940, 956 kilómetros por una mujer. Hermanos, parece que es demasiado esfuerzo. Sin embargo, Dios tiene sorpresas y comodines debajo de su manga que nos sorprenderán, hermanos. Esta mujer es convencida y convertida al Evangelio por el Señor, inmediatamente se bautiza, y no se bautiza solo ella. El texto nos dice que se bautiza a ella y todos los de su casa. Ustedes saben, como les digo, parece que es una mujer adinerada, se bautiza, posiblemente era viuda, seguramente se bautiza con sus hijos y se bautiza también con sus criados o sus siervos, y se convierte, hermanos. Ustedes van a ver más adelante, y también la historia nos dejará también notar cómo esta mujer se convirtió en una colaboradora de la causa del Evangelio. Inmediatamente ustedes pueden ver cómo ella insiste que el apóstol y todo el equipo se hospeda en su casa, y seguramente la casa de Lidia se convirtió en la primera iglesia de la región de Macedonia. Y esta, sin lugar a dudas, fue una iglesia estratégica en el desarrollo del avance misionero. Mire lo que dice, por ejemplo, la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipo, de la ciudad de Filipos, y se llama Carta a los Filipenses. Capítulo 4, versículos 15 y 16 dice: Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón del dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Hermanos, la iglesia de los filipenses se convirtió en un soporte de las misiones, y no solamente en toda la región de Macedonia, sino también en toda la región de Acaya, llegando a ser fundamental para la apertura de iglesias como los tesalonicenses, los de Berea, los de Corinto, los de Atenas y muchas otras más, hermanos. Así que la guía de Dios estaba siendo precisa, certera. Pero además de esto, el apoyo seguro a la obra del tercer viaje misionero, el cual se centró ¿en dónde? En la región de Asia. ¿Y por qué? ¿De dónde era Lidia? De Tiatira. ¿Y Tiatira dónde quedaba? En Asia. Y seguramente, hermanos, Lidia fue clave, fue fundamental en el tercer viaje misionero para que Pablo llegara a esa región. De manera que es evidente que esta invasión futura de toda Europa empezó por la iglesia de los filipenses y por el corazón de una mujer que fue abierto por Dios y que contaba tal vez con los recursos, con los contactos, todo lo que se necesitaría para que el evangelio empezara a ir de Asia Menor a toda Europa. Y luego, hermanos, ustedes saben cómo toda Europa fue evangelizada, de manera que siglos más tarde Europa se convertiría en la agencia misionera de todo el mundo. Así que, hermanos, nosotros podemos ver aquí, y es evidente cómo Dios está hilando, cómo Dios está llevando todo este plan. Hermanos, tal vez nosotros podemos dudar o impacientarnos en algunos momentos por el plan de Dios.
Sin embargo, nos resulta muy oportuno ver cómo la guía de Dios en medio de escenarios complejos como este es importante. Nosotros debemos aprender a confiar en su guía. Nos urge aprender a confiar en su guía. Imagínense donde Pablo se hubiese devuelto en Troas, o donde Pablo y el equipo, luego de pasar unos días en la ciudad de los filipenses, hubiesen dicho, pero tal vez nos equivocamos, devolvámonos. Sin embargo, ellos persistieron, ellos se mantuvieron. ¿Cuánta necesidad hay en el día de hoy de nosotros perseverar en la guía de Dios, aunque a veces eso raye con nuestra paciencia? Y teniendo esto en mente, hermanos, que nos surge la guía de Dios aun cuando Él dice que no, cuando Él dice que sí, y perseverar cuando Él dice que sí en momentos inciertos, quiero dejar unas aplicaciones para nuestras vidas a través de este sermón. Hermanos, ciertamente nos urge la guía de Dios, porque la Biblia nos dice que Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo para toda la creación, y eso nos incluye a ustedes y a mí. Cualquiera sea el tiempo en el que nos encontremos, como lo es también este en el que nosotros estamos inmersos, un tiempo tan incierto, tan difícil, y que no tenemos nada seguro, por lo menos provisto por nuestras manos. Sin embargo, quiero listarle cómo otros hombres en la historia de las Escrituras confiaron en el plan de Dios, y esto redundó para bendición, y nos puede animar a nosotros y nos puede instar también a cuánta urgencia tenemos todos de confiar y de buscar la guía de Dios. Fíjese que Noé, por ejemplo, confió en el plan de Dios, y el haber confiado en el plan de Dios le produjo esperanza a él, a su familia, y salvación para la humanidad también, luego de Noé. Abraham confió en el plan de Dios, y eso garantizó la venida del Mesías Salvador para la humanidad. Moisés confió en el plan de Dios, y eso produjo libertad a mucho pueblo. Hermanos, se dice también que David confió en el plan de Dios, y esto aseguró la venida del Rey Salvador para la humanidad. También puedo citar cómo María, la Madre de Jesús, confió en el plan de Dios, aunque esto puso en riesgo su felicidad, su reputación, su integridad, pero el haber confiado en el plan de Dios produjo integridad, produjo felicidad para muchos. Y así puedo citar también a José, el esposo de María, quien confió en el plan de Dios, aunque esto vino en perjuicio de su reputación, pero salvó la reputación de muchos a través de Cristo. También podría citar cómo Juan el Bautista confió en el plan de Dios, aunque este plan le costó su cabeza, pero salvó la cabeza de muchos, hermanos, posiblemente la suya y la mía también. Y quisiera citar el libro con el que empecé, El caballo y el muchacho. Dice que Bree, Hewitt, Shasta y Avira, los personajes principales de este libro, al ser guiados por el león, esto les costó muchos pasajes oscuros e inciertos. De hecho, a los caballos les costó sus colas, sus orgullos e infinidad de cosas. A Shasta y a Avira casi les cuesta la vida. Les costó puertas cerradas, pero otras abiertas. Pero todo al final usado para un plan mayor, salvación de muchos. Hermanos, de esa misma manera, Jesús confió en Dios Padre y su plan hasta el final, dice la Escritura, aunque esto le llevó a la cruz, costándole la vida, como todos sabemos, para garantizar cielo nuevo y tierra nueva para muchos. ¿Dónde estás colocando tu confianza? ¿Cuál es el plan de tu vida? ¿Cuál es la guía que está orientando el plan de tu vida? Quiera el Señor que sea la guía de Él. Sin duda alguna, hermanos, este texto es un llamado desde el cielo a la iglesia a poner en orden su vida y sus acciones, sabiendo que Dios tiene un plan tratado desde la fundación del mundo para todos. Y entonces nosotros debemos buscar urgentemente la guía de Dios
para estar alineados con su plan y no estar fuera de él. También quisiera hablarle tal vez a los amigos que nos oyen y que están escuchando esta enseñanza el día de hoy y pueden decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues lo mismo. ¿Quién o qué está guiando tu vida? Ciertamente, como puedes ver, los que caminamos con Dios no la tenemos fácil. Como Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, no tuvieron fácil el ser guiados por Dios. Pero al final, ellos pudieron ver que contra todo pronóstico, contra situaciones y tiempos inciertos, la guía de Dios fue su mejor dirección, hermanos. Y ustedes que me oyen. Ahora, ¿tu guía es la mejor? Si es difícil para los creyentes, ¿cuánto más puede ser para ti? Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 39. Y les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Y eso lo complementa perfectamente el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 23, y el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 28, que nos dice cómo Jesús, por el propósito y anticipado consejo de Dios, sufrió la cruz. Sin embargo, Hechos capítulo 13, versículo 48 nos dice que creyeron todos cuantos estaban ordenados para vida eterna. Lucas está diciendo que un ciego no puede guiar a otro ciego. Nosotros necesitamos del que conoce anticipadamente cuál es su plan. ¿Y quién es el que conoce anticipadamente el plan para toda la humanidad? Dios. Jesús es un ejemplo perfecto para nosotros y para ustedes hoy. Jesús mismo dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que, amigo que me oyes en esta mañana, que no se haga tu voluntad en el plan de tu vida, sino que se haga la voluntad de Dios Todopoderoso sobre tu vida, no solamente hoy, sino todos los días. Y seguramente, al igual que Lidia, el plan de Dios para ti hoy es que tu corazón sea abierto por la mano poderosa de Dios para que tú le conozcas a Él. Así que mi oración es que quiera el Señor que este mensaje produzca en ti la inquietud que necesitas y que la mano de Dios asista a tu corazón y tu corazón sea abierto para recibir fe y arrepentimiento y puedas creer en el Señor al igual que Lidia y caminar con Él y que la presencia del Señor more en tu casa permanentemente y para siempre. De este sermón, hermanos, podemos también aprender, como dice un pastor llamado John Stott, que la guía que ofrece Dios no es solo negativa, sino también positiva. Dios cierra puertas, pero abre otras puertas. También podemos aprender que la guía de Dios no es solo circunstancial, sino también racional. Esto quiere decir que debemos aprender a analizar cada situación que se nos presenta. En tercer lugar, también debemos aprender que la guía de Dios se da no solo desde un análisis personal, sino también corporativo, como hizo Pablo al recibir la visión. Consultó con su equipo. De esa manera nosotros podemos recordar lo que dice la Escritura: en la multitud de consejeros hay sabiduría. Debemos compartir nuestras situaciones, nuestros planes, nuestros anhelos, nuestros deseos e información sobre cómo vamos a hacer. Seguramente, al meditarlo con otros hombres sabios en la palabra, con los pastores o con personas maduras en el Evangelio, encontraremos un consejo sabio y encontraremos dirección del Espíritu Santo, como dice la Escritura, para ir de acuerdo al plan de Dios y no a nuestro propio plan. De esta manera Dios nos persuade, nos convence y nos hace estar en común acuerdo en dirección a su voluntad. ¿Cuán importantes son estas recomendaciones para nuestra vida el día de hoy? Por último, solo puedo decirles, hermanos, y seguramente es lo más importante de este sermón, que nos surge la guía de Dios,
y es que la guía del Señor es la única esperanza. Óigalo bien, la guía del Señor es la única esperanza de ir por un camino seguro en esta tierra, cualquiera sean los tiempos en los que nos encontremos. Esa fue la historia de Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, y puede ser también la historia de nosotros el día de hoy, aún en medio de la incertidumbre del COVID-19. Hermanos, oremos al Señor. Padre, damos gracias a ti en esta hora, en este tiempo, por tu palabra. Señor, desde la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, los tiempos han sido inciertos, confusos, difíciles, complicados. Nunca en la historia de la humanidad, de acuerdo a las Escrituras, ha habido tiempo de verdadera paz y reposo y confianza. Seguramente nosotros nos encontramos como Shasta y Arabi, corriendo, buscando un camino mejor, buscando asegurar nuestras vidas, Señor. Pero necesitamos de la dirección, así como Shasta y Arabi, de el león, que muchas veces les asustó, que muchas veces les cerró puertas, pero otras se las abrió. Algunas veces les hirió. También nosotros necesitamos en algunos momentos ser heridos por ti para no desviarnos de tu plan. Señor, ayúdanos a ser guiados por ti y a no desviarnos de tu plan, que es el único plan perfecto y seguro para el hombre a través del Evangelio. Por favor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.